para hacer ejercicio. Él nos pondría pues, a trabajar arduamente entre los ejercicios tanto físicos, sin pesas, para adquirir resistencia en los músculos, en todo el cuerpo, al igual que ejercería, pues, mucha presión para que nosotros usáramos ejercicios, maquinaria, pesas, para que de la misma forma, pues, desarrolláramos una resistencia aún más grande hasta lograr nuestro objetivo. Pues, la misma forma, este entrenador psicológico llamado Lucifer viene siendo, pues, nuestro tentador. Em, bueno, am, digamos que cada persona proyecta lo que viene siendo su propia sombra. Todas las personas dentro de nosotros tenemos mucha maldad, aunque así en esta existencia, por cuestiones de la personalidad o incluso por cuestiones del karma o por dharma, no la estemos manifestando como a gran medida, pero dentro de nosotros existe pues mucha oscuridad. Hay muchos yoes, o sí, muchos yoes. Entre ellos pues están los yoes causa, que son las cuestiones más pesadas de las cuales pues nosotros realmente no podríamos imaginar la magnitud, pero a medida de que nosotros vayamos avanzando en la eliminación de los yoes, pues se va desarrollando o se va adquiriendo esa sabiduría cuando se van liberando como esas chispas. Pues entonces ese es el trabajo de Lucifer. El trabajo de Lucifer va a ser ponernos tentaciones a nosotros. Esas tentaciones cada vez van a ir siendo más fuertes para que esa sombra que nosotros tenemos, pues se vaya agrandando. O sea, de hecho, una persona para lograr adquirir una mayor cantidad de sabiduría o una mayor luz, se necesita pues de generar bastante. Se necesita pues caer dentro de lo que es tanta oscuridad y tanta maldad para que cuando esa persona se levante, la luz que esa persona va a rescatar pues va a ser mucho mayor. Y eso podríamos verlo porque, por ejemplo, si nosotros estamos iluminando eh, un pequeño cuarto, de hecho una cajita, imaginemos una cajita, el foco que vamos a necesitar para ese pequeño cuartito, podríamos decirlo así, ese pequeño cuadro ahí de la caja, pues va a ser una cuestión muy chiquita, porque la oscuridad pues no es tanta, ni el espacio es muy pequeño. Pero si nosotros queremos iluminar, por ejemplo, toda una casa, es porque hay bastante oscuridad y se necesita muchísima más luz. Y de la misma forma, si queremos iluminar toda una ciudad, un país, perdón, una ciudad, un país o de hecho todo el planeta. Entonces, de la misma forma, nosotros necesitamos tener esa gran cantidad de oscuridad y rescatar pues esa sabiduría, esa luz de esa oscuridad para poder pues expandir cada vez más esa luz. Así que mientras la persona más malvada y más degenerada, em, en el momento en que se levanta esa persona, saca cada vez más luz, tiene muchísima más sabiduría de cada uno de los efectos psicológicos. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que este Lucifer nos va a poner? Bueno, primero tenemos que saber que este Lucifer viene siendo, digamos, que el administrador de la sombra, o sea, del ego, de la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estamos débiles en alguna parte, por ejemplo, si vendría siendo la emocional, pues este Lucifer, como necesita que nosotros avancemos, porque el Lucifer, como les mencionaba, en ese estado donde nosotros estamos de oscuridad y de ignorancia, pues nosotros lo vemos como si fuera una cuestión perversa, pero en realidad es una parte del ser, como les mencionaba. Entonces, esta parte del ser, lo único que quiere es que nosotros despertemos la conciencia y que nosotros rescatemos esa luz, que nosotros saquemos la sabiduría de cada uno de los efectos, de toda esa sombra y esa maldad. Entonces, para lograr eso, él va a empezar a administrarnos una serie de pruebas
que nos van a impulsar a salir de esa debilidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una debilidad emocional, pues nos va a poner ahí un par de pruebas con algunas personas que nos van a herir nuestros sentimientos, nos van a herir el orgullo, em, nos pueden, por ejemplo, pisotear nuestro trabajo, pero la realidad de todo esto no es para que nos hieran el orgullo, no es para que nos hagan sentir mal, no es para que nos pongamos a llorar, sino si nosotros estamos en autoobservación, nosotros vamos a poder trascender ese pequeño gimnasio psicológico, vamos a empezar a morir dentro de cada una de las cosas que se van manifestando en todo, pues en cada uno de nuestros centros. Y al hacer eso, nosotros vamos a ir rescatando, pues, esa luz, esa sabiduría, y nos vamos a hacer más fuertes, más resistentes, que eso es lo que se necesita para este trabajo esotérico, para el trabajo de la obra del ser. Entonces, bueno, de la misma forma, eh, esta forma, pues bueno, va a ser para conquistar, pues, toda esa conciencia, ¿no? Que tienen atrapada los defectos. Entonces, este Lucifer nos va a activar también muchas tentaciones. Y de la misma forma, para vencer esas tentaciones, pues nos vamos a ver, eh, pues en la misma situación que tenemos que estar en autoobservación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ver un centavo tirado en la calle y saber que uno no lo recoge porque ese centavo pertenece a alguien y uno pasa de largo, pero uno no muere. Uno no está en autoobservación y uno simplemente sabe que no está bien y uno sigue caminando, sigue su camino. Pero ¿qué tal si nosotros viéramos, por ejemplo, una maleta ahí con algo así, no con un centavo, sino con $1,000,000? Inmediatamente pues se nos moverían más, pues más tentaciones. Pero si nosotros estamos en autoobservación y nosotros eliminamos cada una de esas tentaciones, ese Lucifer, por haber pasado esa prueba, nos va a entregar una serie de virtudes. Em, entonces, esas virtudes vendrían siendo prácticamente como un premio por haber pasado esa prueba. Em, y pues bueno, esas pruebas, pues, como les repito, se pasan solamente con la autoobservación. Entonces, esas pruebas se nos van a presentar tanto en el plano físico como en el plano espiritual, sí, en el plano astral, en el plano espiritual. Si por ejemplo una persona, eh, bueno, de hecho, una de las cosas, pues este Lucifer necesita hacernos sumamente resistentes a eso. Y de la misma forma, así nos va a poner también tentaciones y pruebas aquí en el físico. Nos va a poner, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues una chica que sea muy atractiva, de acuerdo al estereotipo de esa persona, para hacerlo como tentar. Pero si esa persona está en autoobservación y no cae, pues entonces se le entregan pues más poderes, más facultades y más virtudes a medida de que pues vaya avanzando. Y de la misma forma se va a presentar la misma prueba o similar, pero pues digamos que con el mismo objetivo se le va a presentar o se nos va a presentar en el plano astral. Dentro de ese plano astral también se nos va a presentar una situación donde todo se nos ponga como digamos a disposición, donde todo sea tan fácil. En el físico a lo mejor la chica está coqueteando, en el astral a lo mejor la chica viene y empieza a tocarlo. Entonces, si la persona logra mantener esa templanza y logra, pues sí, trascender esa prueba, pues entonces esa persona pues va a recibir pues cada vez más poder. Los poderes sí se van a ir recibiendo a medida de que se vayan pasando pues las iniciaciones, pero en este caso ese poder, esa virtud, pues va a ser cada vez más la templanza sobre ese defecto, que es lo que nos va a ayudar a avanzar. Entonces esta persona, por ejemplo,
Ya en el astral o en el físico ya no se deja tentar por nada, aunque así pasen y lo toquen. De la misma forma, tanto en el físico como en el astral, si una persona empieza a adquirir cada vez más poder sobre el defecto, por ejemplo, el defecto ladrón, el defecto de la codicia, de la avaricia, de la vanidad, eh, pues aunque así se encuentre un centavo, si está en autoobservación, va a morir a cada una de las cositas que se mueve por detalles muy pequeños que sean. Y lo mismo en el astral, va a morir a todo lo que se le presente ahí. Cada vez cuando nosotros pues pasamos una de esas pruebas, pues vamos adquiriendo pues un poder sobre el defecto y más adelante vamos a adquirir pues los poderes que ya hemos escuchado en conferencias anteriores sobre los elementos de la naturaleza. Bueno, entonces, bueno, este Lucifer, eh, am, cada vez que, bueno, que sí, que pasamos una prueba, entonces, y vamos, pues, sí, teniendo ese dominio. Recordemos que cada vez que nosotros necesitemos eliminar un defecto, hay que pedirle asistencia a la Madre Divina, que ese también es una parte de nuestro ser. Entonces, la Madre Divina nos va a ayudar a eliminar esos detalles y esos defectos. Am, Dentro de eso, pues también vamos a ir adquiriendo no nada más temple y dominio, poder, también vamos a ir adquiriendo valentía porque pues bueno, necesitamos esa valentía para ese trabajo. Ese trabajo pues no es como les mencionaba en el ejemplo al principio de que si uno llega al gimnasio, uno no va a caminar por el gimnasio con el entrenador, uno va a ir a trabajar duro. Pues de la misma forma aquí. Aquí nos vamos a tener que enfrentar pues prácticamente a todo el mundo, porque no muchas personas van a quedar agradadas con estas enseñanzas. También sabemos que Lucifer pues es el que nos va a poner las pruebas cuando nosotros necesitemos pasar las diferentes iniciaciones, que se nos viene la prueba de aire, la prueba de fuego, que eso viene siendo adulterio, que viene siendo ira, viene la prueba del agua, tanto podemos moldearnos, entonces, pues entonces ese Lucifer es el que va a ir moldeando esas pruebas para que nosotros podamos trascenderlas. Entonces, cuando nosotros, cualquier cosa que nosotros necesitamos, el Lucifer lo sabe. Y Lucifer trabaja, bueno, de hecho ese es su único trabajo, ponernos esas pruebas para ayudarnos a trascenderlas y así poder seguirnos impulsando en este trabajo. Entonces, dentro de esto, pues se nos van a venir pruebas, por ejemplo, donde uno necesita mucha fortaleza mental, porque tal vez nos vamos a sentir abatidos, porque tal vez nadie ya nos va a querer hablar, nuestra familia nos va a dar la espalda, porque tal vez no estén de acuerdo con esas enseñanzas, con nuestra nueva forma de vivir. Amigos nos van a traicionar, entonces uno necesita pues ese dominio, ese temple, esa valentía para continuar, no para caer rendido en depresión y llorar. Entonces, bueno, ese vendría siendo, digamos que el trabajo de Lucifer. Y bueno, cuando nosotros estamos solamente estando en autoobservación, es como nosotros vamos a lograr pues sacar esa sabiduría, despertar más conciencia y pues cada vez hacer que la luz sea grande, que se expanda más. Esa luz es la que nos va a dar esa claridad para saber qué hacer en el momento preciso, es esa sabiduría. Entonces, bueno, eh, pues aquí sí tenemos que estar preparados porque Lucifer cada vez va a necesitar que nosotros tengamos más resistencia y que aumentemos el nivel de sabiduría que vamos rescatando. Entonces cada vez pues nos va a poner pruebas pues un poco más difíciles a medida de que nosotros vayamos resistiendo. Igual que en el gimnasio no nos van a poner a cargar 50 libras en cada mano. Empiezan por poco, pero van incrementando, va subiendo el peso, pues lo mismo con el Lucifer porque necesita pues ponernos más resistentes. Y solamente así es como nosotros vamos a ir adquiriendo o desarrollando lo que viene siendo ese amor que necesitamos para esta obra. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, aún así estando en autoobservación,
perdemos las pruebas. Cuando nosotros perdemos perdón. No es cuando uno está en autoobservación. Cuando uno ya tiene, digamos, el conocimiento, ya está sabiendas, uno se da, sí, en todo caso sí sería en autoobservación, porque uno a veces, por ejemplo, pasa algo que le saca a uno de quicio y la conciencia aparece y dice como, espera, calma, pero aún así uno decide pues defenderse, pelear, gritar. eh, entonces, ¿qué sucede cuando uno ya hace esto a voluntad? Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros pasamos las pruebas, esto se llama, em, ay, un momento, em, se me olvidó cómo se llama esta parte. Em, se me olvidó ahorita la palabra. Pero bueno, uno, uno empieza a crear como una sombra más grande. A medida que la luz es más grande, pues también la sombra es más grande. Pero cuando uno ya comete pues los errores a voluntad, entonces ahí se va a crear lo que se llama la infraoscuridad. Entonces, eso es cuando nosotros perdemos la prueba. Por ejemplo, se nos presenta la misma prueba de 1 centavo y lo recogemos, a unas sabiendas que eso no está bien. Se nos presenta la prueba, por ejemplo, de pelear. Viene alguien y, por ejemplo, nos toca nuestras cosas. Y entonces eso a uno le molesta. Y uno sabe que tiene que morir, pero no lo hace. Y se pone a pelear, a discutir, pues sí, ahí a enfrentarse con la persona y hacer valer sus derechos y su opinión y bueno, todo. Entonces ahí uno pierde la prueba. De la misma forma, cuando uno ya sabe que no debe de adulterar ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera estar teniendo en la mente pues la imagen de nadie, pero uno lo hace. Uno no está en autoobservación y lo hace. Uno está en la conciencia por un instante nos dice que está mal, pero seguimos haciéndolo. Decidimos ignorar esa conciencia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que nosotros vamos a ir adquiriendo ahora una debilidad cada vez más grande. ¿Por qué? Porque esa luz, ese fuego, en lugar de ser entregado a la conciencia para agrandarla cada vez más, ese fuego va a ser entregado, pero a los defectos psicológicos. Ahí es donde aparece lo que viene siendo el diablo. Entonces, bueno, aquí empezamos a hablar ya de lo que viene siendo ese diablo. Este diablo está conformado, pues, por los millones de defectos que nosotros tenemos. Entonces, ese diablo, al ir adquiriendo, pues sí, esa sabiduría que nosotros dejamos perder, o que nosotros le entregamos a voluntad cada vez que perdimos una prueba, aunque así haya sido muy chiquita, aunque así haya sido que solamente levantamos 1 centavo, entonces esa luz va, pero va para los defectos psicológicos que la van a atrapar. Entonces, esos defectos psicológicos se llenan de esa energía. Si la persona fornica, entonces esa energía también va a ir a la cola de ese diablo. Y pues todo esto pues va a despertar cada vez, bueno, para empezar, esa energía cada vez va a estar más contaminada. Entonces va a ir alimentando cada vez más pues a la serie de diablos, ¿no? Que viven también dentro de nosotros. Entonces, estos diablos pues van a ir adquiriendo cada vez más energía, van a ir adquiriendo más voluntad, van a ir adquiriendo más fuerza, porque ese fuego se va a terminar convirtiendo en deseo. Recordemos que para tener ese triunfo sobre la tentación es cuando nosotros nos negamos al deseo. Entonces ahí surge la luz. Pero cuando nosotros no nos negamos al deseo, entonces todo ese fuego, esa energía, pues se convierte en deseo. Por eso es que cada vez nosotros
tenemos, digamos que más dificultad para poder vencer un deseo. Sentimos, por ejemplo, el deseo de la gula, de querer comer más. Ya comimos, pero no, nosotros queremos comer más y se nos es muy difícil ponernos un alto. No nada más porque no estamos muriendo, porque es que también ahí empieza a incrementarse la mala voluntad. Entonces nos vamos a parar y vamos a ir a agarrar ya sea más comida, ya sea otro postre, o vamos a andar buscando a ver qué más comemos, pero necesitamos comer más, incluso cuando ya sabemos que no está bien. Pero es que nuestra voluntad empieza a ser cada vez más doblegada, porque la voluntad del deseo o la voluntad de los efectos o del diablo, pues se empieza a incrementar. Entonces, de la misma forma, ese deseo va a ser cada vez más incontrolable. Por eso es que hay muchas personas que tal vez quieren salir, por ejemplo, del alcohol, quieren salir de lo que es las drogas, pero simplemente, em, pues se les hace muy difícil. Y la razón es por lo mismo, porque esa luz ya queda también convertida en ignorancia. Entonces, por un lado, el ser puede presentarse como una sensación, un sentimiento de querer dejar, por ejemplo, esos vicios, o el vicio, por ejemplo, de la fornicación, pero la ignorancia y esa mala voluntad, pues se va a manifestar en un montón am, por ejemplo, de excusas, empezando por ahí de que esto es necesario, de que no puedo, de que esto es muy difícil, de que eso es para otras personas y yo no, y bueno, un montón de cosas que van a comenzar a manifestarse ahí. Cada vez esa ignorancia pues se va haciendo más grande, por eso es que hay personas que tienen como mucha labia. Digamos que tienen mucho poder en el verbo, pero tienen el poder en el verbo, por ejemplo, para manipular a otros, para convencerlos, para hacerlos que les compren, para hacer que les hagan favores y así sucesivamente. Porque toda esa inteligencia cada vez se está desarrollando y tiene más fuerza, pero en el mal. Entonces, este deseo, estas excusas, pues también pues se empieza a perder mucha debilidad en lo que es la mente. Entonces ahí también los deseos, estos diablos empiezan a apoderar de nuestra mente y empiezan también a manipularnos, a forma de hacer la voluntad de ellos, que vendría siendo todo lo contrario pues, de lo que vendría siendo, por ejemplo, la castidad, las virtudes. Hay pues las personas que, por ejemplo, comienzan a robar cada vez más. Antes a lo mejor habían levantado solamente un centavo. Ahora ya no les importa quitarle las cosas, por ejemplo, a una persona de la tercera edad o robos más grandes a un banco, instituciones, empresas, bueno, en fin. Y todo eso es porque se empieza a despertar cada vez más profunda la inteligencia en el mal. Entonces también podemos ver que el diablo tiene esos cuernos, pues esos cuernos representan precisamente eso, representan toda esa sabiduría, pero nuevamente en el mal, para, pues para alimentarse cada vez más y también para crear más diablos. Entonces, bueno, vemos que también el diablo tiene, por ejemplo, un tridente. Ese tridente, em, hacia abajo, lo que representa es como, por ejemplo, esa concentración, esa imaginación y esa voluntad en el mal, que esa es la forma en la que pues realmente nos dominan a todos. Entonces, esto es muy importante comprenderlo porque muchas veces, por los conceptos, sobre todo los religiosos, hemos visto que hay que tenerle miedo a Lucifer, que es allá por allá un demonio que supuestamente tienen ahí encarcelado, pero que en cualquier momento lo van a dejar salir. De la misma forma al diablo, hay que tenerle mucho miedo al diablo porque te pone las tentaciones y bueno, puede que, pero no, en realidad todo esto lo tenemos dentro de nosotros y hay que trabajarlo dentro de nosotros. Entonces, sabemos que cuando nosotros trabajamos con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues eso vendría a representar ese tridente, pero ya no hacia abajo, sino hacia arriba.
dentro de lo que son esos 3 factores de la revolución de la conciencia, nosotros vamos a poder rescatar todo ese fuego, toda esa luz que nosotros le dimos al diablo en determinado momento y que tiene atrapada ahí toda esa conciencia y esa sabiduría y esa luz. Esa es la única forma de rescatarla. Es- los 3 factores, pues ya sabemos que es el morir en cada uno de los defectos, el nacer, que con la muerte pues limpiamos nuestra energía y ya podemos hacer las prácticas de suprasexo para crear esos cuerpos existenciales del ser, y el sacrificio por la humanidad, que es lo que nos viene otorgando o nos ayuda a desarrollar lo que es el amor, tanto por el trabajo interior como por el trabajo exterior. Entonces, vemos que también el diablo, tiene, por ejemplo, una pata de cabra. Eso lo que representa, pues viene siendo el camino hacia la involución. Y la pata de gallo, porque también tiene una pata de gallo, eso lo único que representa son los miedos. Y es precisamente por eso que muchas veces nosotros podemos sentir, pues mucho miedo a los cambios, podemos sentir miedo, por ejemplo, a hacer una meditación, a salir, por ejemplo, al astral, qué tal si me pasa algo, pero en realidad todo esto está siendo generado, también por el Lucifer, por toda esa manipulación que nos está dando, por toda esa mala voluntad, porque toda la mala voluntad pues es en el mal, nunca va a ser como para impulsarnos a, pues hacer las cosas bien y a despertar la conciencia. Entonces, pues aquí pues sería meditar mucho en eso, reflexionar en que cada vez que nosotros perdemos una prueba, lo único que estamos haciendo es entregarle ese fuego al diablo o estamos alimentando diablos porque sabemos que tenemos muchos y cada diablo se conforma de pues de muchísimos detalles, ¿no? De lo que viene siendo el ego. Digamos que son muchísimos diablos dentro de un diablo. Entonces, bueno, esa es la única forma en que nosotros vamos a poder, pues dejar, por ejemplo, de juzgar, de dejar de fornicar, de dejar, la gula, no tanto no nada más en la comida, sino en cada una de sus representaciones que siempre nos hace querer más. Ahí viene también lo que es la codicia. Entonces, bueno, todo eso, solamente se lo vamos a poder quitar al diablo si nosotros empezamos a trabajar como debe de ser, juiciosos en lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ahora vamos a hablar también de lo que viene siendo, em, Satán. En realidad, Satán vienen siendo lo que son nuestros defectos. Em, nosotros, cuando nosotros utilizamos la energía creadora sexual de forma correcta, pues nosotros vamos a crear lo que vienen siendo los cuerpos existenciales del ser. Pero cuando nosotros la hemos utilizado de forma incorrecta, entonces esa energía también ha creado, aunque así no haya creado hijos físicos, ha creado hijos espirituales, que son esos satanes. Entonces, cada vez que nosotros hemos cometido aberraciones, tanto de cualquier tipo, pero sobre todo en la parte sexual, entonces ahí es donde se han desarrollado lo que son esos yoes causa, y esos yoes pues sabemos que tienen millones de detalles o millones de defectos. Entonces, esos son los detalles y los defectos que se nos presentan a nosotros del día al día. Y también nosotros vamos creando defectos cada vez que nosotros, pues no nos negamos a un deseo. Cuando nosotros entregamos esa luz, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una impresión que no trabajamos. Si nosotros vemos, por ejemplo, que un gato supongamos que se va a caer de las escaleras y uno siente como que un miedo, pero si uno no trabaja en ese instante eso, ahí se está creando un yo. Se está creando un yo de miedo, se está creando un yo de precaución, se está creando, bueno, un montón de cosas que se pueden crear en ese momento. Entonces, pues de la misma forma, eso es lo que vendrían siendo esos satanes. No podemos hablar de una sola representación, porque sabemos que están los yoes causa. Entonces, este satán, pues son todos esos agregados psíquicos, y pues es
Em, pues de la misma forma, ¿no? Digamos que vienen siendo el defecto de la pereza, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, de la ira, de la gula, de la envidia y pues así sucesivamente. Entonces, la única forma en la que nosotros vamos a poder eliminar a todos esos satanes que realmente también son parte de nosotros, se mueven en nosotros, nos manipulan y pues también nosotros mismos fuimos quienes lo creamos. Entonces, todo eso se puede hacer por medio de Lucifer. Cuando nosotros trabajamos en lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia, entonces ahí el iniciado pues sabemos que va a recibir una espada, que esa espada es la que le va a dar ese dominio eh, y pues y, y pues esa fortaleza para continuar con el no banqui, para continuar con el trabajo. Yes, madam. Yo te abriré eso, ¿verdad? Entonces, pues la única forma en la que nosotros podemos vencer eh, tanto a Lucifer, que es una parte pues de nuestro ser, a todo lo que vienen siendo esos diablos y ese Satanás, entonces siempre va a ser a través de pasar las pruebas con el Lucifer. Cuando nosotros pasamos esas pruebas, al final, cuando nosotros terminemos la tercera montaña, esa sombra del Eterno va a terminar volviendo a lo que viene siendo Dios, se va a terminar fusionando con ese Dios, porque entonces esa sombra del Eterno ya no va a ser sombra, va a ser pura luz, ya no hay más que luz que rescatar, ya no hay más pruebas que poner, entonces simplemente se va a terminar fusionando con lo que viene siendo pues nuestro ser, y pues ahí va a resplandecer en el ser por toda la eternidad, va a terminar pues fusionado, ¿no? Y pues bueno, esta fue la conferencia. Listo. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno, súper. No, muy bien, Carla. Excelente. Bueno, entonces, esta conferencia nos habla de tres partes. Lucifer, Diablo y Satán. Sí, pues, realmente en la conferencia, en el temario, pues no está como bien separado y definido cada uno de los tres, pero sí tienen una diferencia. Lucifer, como ya lo dijiste, lo dejaste súper claro, es el tentador, ¿cierto? Él es el que les dice escalera para subir, escalera para bajar. Lucifer es ese que te pone las tentaciones de donde tú puedes rescatar la sabiduría, que es la luz, y la energía o el fuego, ¿no? Por eso se llama Lucifer, dador de luz y fuego. El diablo es el fuego en sí, él no es lo mismo que Lucifer. El diablo es el IAO, el fuego que puede surgir, aunque puede estar atrapado dentro del ego, o el mismo fuego que sube por la médula espinal, y de cualquier forma en que uno lo quiera ver, el fuego es el diablo, ¿sí? Entonces, no hay que verlo como, ay, el diablo, oh, qué miedo, no, el diablo es el fuego, por eso es rojo, por eso tiene el tridente, ¿sí? Simple y sencillamente el diablo es el fuego, en cualquiera de sus formas. Y Satán es el ego, ¿sí? Entonces el ego, cualquier defecto psicológico tiene atrapado el fuego, que es el diablo. Y para que nosotros podamos ver esos yoes y matarlos, Lucifer nos pone la tentación. ¿Sí? Las los tres aspectos de la conferencia. Entonces hay que saberlos diferenciar y no ver de pronto el diablo como algo malo, o creer que las tres cosas son lo mismo. Simplemente es eso. ¿No? Entonces a nosotros nos toca rescatar el fuego. Para eso nos va a ayudar Lucifer, ¿no? Y aprender a valorar el fuego, que es el Kundalini, ¿sí? Ese mismo va a surgir cuando uno trabaje la muerte y venza a Lucifer. Cada vez que tú vences a Lucifer, liberas al diablo.
que se escucha raro porque uno está acostumbrado a escuchar que el diablo es algo malo y esas cosas, pero no, el diablo es el fuego. Satán es esa maldad que nosotros tenemos, la inconsciencia, ese, digamos, lo demoníaco que somos nosotros. Eso es Satán. Si las tres cosas fueran lo mismo, no habría un nombre para cada uno. ¿Sí? Perdón, ¿podría repetir de nuevo quién es Satán? ¿Quién es diablo? Se Claro. me apagó justo. Si quieres que haga un micrófono, y se escucha como un ruido, ¿cierto? ¿Cómo? No se entiende, no escucho. Emiliano, o sea, Lucifer es el tentador, ¿cierto? Nos pone las tentaciones, nos pone que la monedita o que la persona que nos mira de tal forma, lo que sea. Te pone la situación para sacarte los yus. Ese es Lucifer. El diablo es el fuego, ¿sí? El fuego que esté atrapado entre los defectos, o el fuego cuando está libre, o el fuego cuando es el kundalini, de cualquier modo, el fuego es del diablo. De eso uno mentaliza I, A, O, ¿sí? Ese es el fuego, el diablo. Y Satán es el ego, la parte demoníaca que uno tiene, en donde está atrapado la conciencia o el fuego, ¿sí? Es eso. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Listo, gracias, Alejandro. Leandro, perdón. Bueno, bueno, compañeros, o Carla, yo no sé si quieres decir algo más. Bueno, de O hecho hay una pregunta en el chat. Alexander, bueno, primero saluda, buenas tardes y también pregunta, cuando una persona está poseída, ¿es una entidad externa? Pues bueno, habría que ver, porque en realidad cada uno de los psicológicos que nosotros tenemos, cuando se manifiestan en nosotros, eso es una posesión. Entonces, si por ejemplo viene la vecina y me toca la puerta muy, muy fuerte, porque tal vez, no sé, no es que lo haga a lo mejor con la intención de querer venir a molestar y de irrumpir mi paz, sino tal vez es que se le hace muy tarde para ir al trabajo y necesita, no sé, que le preste una sombrilla porque está lloviendo y ya se le hace pero tardísimo, entonces me toca muy fuerte, pues con ese mismo nerviosismo y la ansiedad. Pero pues yo no sé eso, simplemente escucho que alguien me toca la puerta y como que me la quieren tirar y me enojo. Entonces, en el momento en que siento cómo esa energía comienza a invadirme, esa es siendo, por ejemplo, una de las características del yo de la ira, que podría ser el yo del insulto. ¡Ey, qué te pasa! Y el yo del grito, ¿no? Y ahí sale una grosería. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, un tipo de posesión. Ahora, también existen entidades externas que también pueden poseer a las personas, pero eso solamente se logra cuando la persona tiene un karma. Si la persona eh, dejó que se rompiera ese sello con el que todos nacimos, y dejó sus canales abiertos, entonces dio entrada o le dejó la puerta abierta prácticamente para que entidades externas vengan y se posesionen el cuerpo. Y van a hacer lo mismo, así como se posicionó ese yo que grita y ese yo que insulta, ese yo que dice groserías, pues de la misma forma se va a posesionar una entidad, va a venir, va a saquear energía y se va a ir. No es que se va a quedar ahí permanentemente. Entonces, pues habría que ver, ¿no? Eh, Dependiendo de los casos, pero en ambos casos, pues ambos son posesiones. Angélica, ¿tienes la mano levantada? Ah, sí, Carla, muy buena tu explicación. Bueno, a ver si se me escucha. Sí, Mi te escucho pregunta, muy bien, gracias. sí, qué bueno. Mi pregunta es, cuando se le aparece el diablo, por ejemplo, a una persona alcohólica y deja de tomar, por ejemplo, le pasó a mi abuelita allá en España,
y él dejó de tomar, la persona deja de tomar o dejan, el caso que cuenta Luis cuando el diablo se le aparece a la prostituta y le queda marcada para la próxima existencia, ese, se me olvidó, ¿es Lucifer o es Satán? Ahí vendría siendo Satán, porque Lucifer sí nos pone como esas pruebas, es nuestro entrenador, pues es el que regula, ¿no? La luz y la oscuridad. Pero en este caso creo que sí sería pues pues esos satanes que todos hemos creado, porque llega un momento en que les hemos dado tanta fuerza que sí pueden manifestarse de esa forma, se te pueden aparecer, los puedes oler, te pueden tocar. Entonces, en este caso, creo yo que sí vendría siendo Satán. O sea, eso que uno mismo ha creado. Ok. No sé, Lea, si me puedes ayudar un poquito aquí. Pues es que el contexto de ese ejemplo no lo recuerdo bien, pero creo que era una ayuda de un ser. En ese caso, creo que no sería ninguna parte de ella misma, que tendría que ser una parte, o sea, si fuera una parte de ella misma, si debe ser diablo o Satán, tendría que ser una parte con tanta energía para poderse exteriorizar y materializarse en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, creo yo que podría ser más bien como un ser externo. ¿Qué tipo de ser externo? No sé. La verdad no lo sé. Un ser que la quería ayudar, eso sí, porque para que dejara de degenerarse tanto, le hicieron esa ayuda, para que dejara de prostituirse. Entonces, la verdad, ahí ya tocaría recordar bien como el contexto de ese ejemplo. Sí, bueno, es que también cuando uno consume alcohol o consume drogas, pues uno cada vez abre como la puerta como entidades cada vez más bajas. Entonces, pues sí, puede ser como dice Lea. A lo mejor la quieren ayudar mediante ese impacto. Sí, Luis ha dicho que es un gran Dharma. De eso sí me acuerdo. Pero gracias. Oh, ya. Entonces tiene más connotación con lo que dice Lea. Sí. Sí, y porque para recibir una ayuda así es porque de verdad necesitan que no se genere más porque algún trabajo vienen a hacer, ¿no? Me imagino. Entonces Bueno, ahí es como eso, ¿no? Que dice la conferencia, que uno, pues para tener esa fuerza más grande y esa luz más grande, pues uno como que necesita de generarse cada vez más, para que en el ujú. momento de levantarse, pues uno se levante con toda esa fuerza y toda esa luz y esa sabiduría. Entonces, por eso es que se presentarían esas entidades. Eh, no, digamos que esas entidades se le aparecen por una ayuda, para que ella pare. Oh, ya, Eh, ya, ya. el proceso de la degeneración es que nosotros nos degeneramos hasta un nivel y de ahí ya no deberíamos seguir bajando porque llega un punto en el que uno ya no tiene retroceso y por eso es que se dan esas ayudas o por eso es que uno recibe el conocimiento. Si sigue bajando, ya después no va a poder subir, ya le toca involucionar. Oh, ya entiendo, Lea, ya, ok. No, pues muchísimas gracias por tu pregunta, Angélica. Ah, Yo no gracias por la sabía eso. respuesta. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo más que alguien quiera aportar? Eh, bueno, por mi parte, no, por mi parte, pues solamente gracias por el espacio y todos los compañeros que nos acompañaron. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Gracias, Angélica, Gracias, Jacqueline, gracias. Carla, gracias, Lea. Elo, Y bye bye. Thank you. Eri. Que les vaya muy bien.